Cuando Ramón Valdés renunció al programa El Chavo del Ocho, causó un gran estupor. No solamente renunciaba un hombre que le había dado prácticamente la vida al programa, sino un excelente compañero. Ese compañerismo lo reflejaba aún más con el mejor amigo que tenía dentro del programa, que era Edgar Vivar, el señor Barriga. No solamente porque ensayaban capítulo por capítulo juntos, sino porque ambos eran contemporáneos en edad. Mientras que María Antonieta de las Nieves la Chilindrina y Carlos Villagrán eran mucho más jóvenes. Pero algo pasó y fue que Carlos Villagrán logró entender a Don Ramón. Y ambos se hicieron grandes amigos, súper amigos, al punto que dicen que Ramón Valdés renunció al programa por solidaridad con Kiko. Pues Kiko lo habían cancelado en el programa, ya que su popularidad se había trepado por lo alto, incluso más que el Chavo del Ocho. Eso irritó mucho a Roberto Gómez Bolaños y por eso sacaron a Kiko. Y por solidaridad, Don Ramón se fue, diría Carlos Villagrán años después. Sí, Carlos Villagrán afirmaría que el problema de su salida tuvo que ver con celos por la trascendencia que había logrado su personaje. Él afirmó que el programa tenía una popularidad total y absoluta. Hacían giras e iban a muchos países con sus conferencias de prensa y todo lleno de micrófonos y grabadoras. Pero el 70% de las preguntas eran para Kiko, porque estaba de moda. Entonces se empezó a despertar un poquito la ira, el egoísmo, el celo profesional y artístico de Roberto Gómez Bolaños. Eso diría Carlos Villagrán. Y terminaría diciendo: poco a poco fue trepando más Kiko en popularidad que el Chavo, y por eso lo terminarían sacando del programa. Y la estocada final sería la salida de Don Ramón. ¿Por qué? Porque doña Florinda se quedó sin hijo para pegarle. La bruja del 71 se quedó sin Don Ramón, su amor platónico, y la Chilindrina se quedó sin su padre. Prácticamente, esos fueron los motivos que llevaron a que el programa finalizara. Pero ¿cómo este hombre, que nació en un hogar bien pobre, llegó a ser una de las estrellas más importantes a nivel mundial, al punto de llegar a treparse en popularidad en el programa, aún más que el propio Chavo del Ocho? Carlos Villagrán. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se te olvide suscribirte, compartir y darle like. Y gracias. Carlos Villagrán nacería en un hogar tan pobre que, por él mismo dicho, eran tan pobres que ni los pobres se juntaban con ellos por pobres. Carlos es el segundo de 4 hermanos. Sus padres se llamaron Carlos Villagrán y Eva Eslava. Ambos provenían de una familia de escasos recursos, pero a pesar de ello, lograron mantener su hogar. Su padre trabajó como fotógrafo en las Alamedas con una cámara vieja 5x7 y Villagrán, hijo, o sea Carlos, lo acompañaba siempre, combinando sus estudios con el trabajo para poder sacar adelante a su familia. Debido a esto, Carlos estuvo hasta segundo grado de secundaria. En 1967, Carlos, con la ayuda de su padre, obtuvo su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México, cubriendo los Juegos Olímpicos del año 1968.
Sin embargo, aprovechando su credencial de fotógrafo de prensa, en 1968 comenzó a frecuentar las instalaciones de Telesistema Mexicano, quien eran los canales 2, 4 y 5. En dichas visitas, Carlos se fue adentrando en otro ambiente, el cual sería su verdadera vocación y pasión. Él también compartió un gusto inimaginario con el fútbol. Quería ser futbolista profesional y también cómico. La comicidad y la actuación eran también otro hobby suyo. Él mismo pedía trabajo a productores y cómicos de la época, aprovechando que trabajaba y se codeaba con ellos, como era el caso de Capulina y los Polivoces. Ellos le daban trabajo como extra en sus programas, siempre actuando pero nunca hablando. También formó parte del elenco del programa Bartolo de Enrique Guzmán, cuyas apariciones eran de diversos papeles como banquero, representante artístico y etcétera, etcétera. Hacía de todo. Ese mismo año muchos actores emigraron de Televisión Independiente de México, Canal 8. Y Carlos estaba entre ese grupo. Pronto surgió el primer personaje que le daría popularidad, Pirolo, dentro del programa El Club de los Millonarios de 1968. Luego de participar en el Club de los Millonarios, Carlos se unió a Rubén Aguirre, un actor, director y productor recién llegado de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó en Canal 8 un programa llamado El Club de Shorty, un programa de comedia en el que Villagrán interpretaba a una viejita llamada Lo Lamento. Sin embargo, no fue Pirolo el papel que marcaría su carrera. En 1971, Chespirito o Roberto Gómez Bolaños realizaba una fiesta en su casa, donde invitó a todos los que trabajaban con él en ese momento. Su amigo Rubén Aguirre llevó a Villagrán a esta fiesta como un invitado, o más bien un sobreinvitado. En dicha fiesta, Carlos interpretó un pequeño sketch cómico junto a Rubén Aguirre. La creatividad de ambos más el ingenio caracterizaron su naturalidad, hicieron que Chespirito quedara impresionado. Más tarde Villagrán contaría que le dijo a Chespirito: ¿cómo quieres que te hable? ¿Como un niño o como un hombre? Y se puso un sombrerito de marinero y un traje de niño. Quedó impactado Chespirito con su actuación. Días más tarde, Chespirito llamó a Villagrán para que formara parte del elenco en el segmento de los supergenios de la mesa cuadrada, dentro del programa Sábados de la Fortuna, y después en el antiguo programa Chespirito. Para 1973, cuando se canceló dicho programa, él continuó trabajando para Chespirito en El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. En la serie El Chavo del Ocho, Villagrán interpretó al papel que le daría fama a nivel mundial. Su nombre, Kiko, un niño mimado vestido de marinero, con una camisetica bien chistosa y con los cachetes inflados, cuyas frases principales eran: no me simpatizas, me doy. ¡Ay, cállate, 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 que me desesperas! ¿Qué cosas no? Y chusma, chusma, prr. Así empezaría Carlos Villagrán. Transcurrían en ese momento los años 70. Sus problemas comenzarían por una Q. Sí, por una Q y una K. Resulta que el personaje en un principio se llamó Kiko con Q, pero vendrían los problemas legales con Roberto Gómez Bolaños y luego se llamaría Kiko con K. Existen varias versiones que afirman que fue Roberto Gómez por celos
quien lo sacó del programa. Pero hay otras versiones que indican que fue porque estaba enamorado de doña Florinda, quien para ese entonces era pareja de Roberto Gómez Bolaños. Se contó en su momento que Florinda Mesa y Carlos Villagrán, al comienzo e inicio del show, sostuvieron un romance, hasta que Bolaños logró la ruptura de la pareja y ocupar el lugar de Villagrán en la relación. Pero en una entrevista realizada a varios personajes del programa, entre ellos Carlos Villagrán, Rubén Aguirre y Roberto Gómez Bolaños, revelaron que tras el último capítulo donde apareció Kiko en El Chavo, titulado "Todavía no es hora de clases", Carlos recibió una oferta de trabajo en Venezuela, donde le pagaban 10 veces más que en Televisa. Al consultarlo con Chespirito, este le dijo que no había ningún problema, pero según Villagrán, Bolaños le pidió que no usara el personaje Kiko, ya que el personaje era de su autoría. Por su parte, Bolaños señaló en un programa después que Villagrán no solo le había pedido permiso para usar el personaje de Kiko, sino que él sí se lo había permitido, aunque le dijo que no usara solo el personaje de Kiko y que hiciera muchas cosas para no hostigar tanto a los televidentes. El mismo Bolaños señaló luego que Emilio Azcárraga Milmo, que en ese momento era presidente de Televisa, lo llamó en una ocasión para hablarle de las intenciones de Villagrán de hacer una serie sobre Kiko y para saber si él le daba la autorización para ello, algo que no solo aceptó, sino que señaló que él no quería cobrar nada por los derechos del personaje y que era suficiente con que en los créditos de la serie y películas en las cuales Villagrán interpretó a Kiko se expusiera un agradecimiento a Bolaños por haberle permitido hacer uso del personaje. Sin embargo, Villagrán se negó a ello, señalando que el personaje era suyo, ya que él fue quien había creado los caracteres particulares del personaje, como los cachetes y todas sus ademanes. A pesar de que Bolaños fue el creador original del mismo, eso sí, esto ocasionó una disputa por el personaje entre quien lo creó y Carlos Villagrán, que lo interpretó. Por su parte, Villagrán señaló que Azcárraga lo llamó a su despacho y le solicitó que le hiciera un proyecto para otro programa, estando con él como protagonista principal, pero supervisado por Roberto Gómez Bolaños. Villagrán intentó explicarle las diferencias que existían y Azcárraga le dijo: ¿lo tomas o no lo tomas? Y Villagrán, o sea Kiko, le dijo que no. Esto fue otra teoría que pasó. En fin, los problemas comenzaron por los derechos del personaje, ya que por un lado Kiko, Carlos Villagrán, dice que él intentó hacer programas en otros lados y ganar dinero con derecho propio de su personaje, pero Gómez Bolaños no lo dejó, le impedía que usara el personaje porque él era el dueño de sus derechos. Y allí va la pelea, se enfrascaron en una lucha por los derechos de Kiko, que le terminó haciendo daño a todos los televidentes fieles del Chavo del Ocho, que queríamos, me incluyo a mí, seguir viendo los capítulos del Chavo porque me gustaban mucho y aún me gustan y me río cuando los veo, así como todos ustedes, mis estrellas. Esa fue la polémica de ambos que impidieron que siguiera el programa El Chavo del Ocho. Su fin en el programa, cómo llegó, y fue con una llamada. Según el testimonio del propio Kiko, Chespirito lo tomó por sorpresa con un planteamiento que terminó con su salida del ciclo. Cuando regresaban en un avión a México de una gira que habían hecho por Chile, le dijo Chespirito acercándose a él: mira,
hay un déficit en los registros de los personajes. Y enseguida Villagrán le respondió: pero si son tuyos los registros, ¿qué déficit puede haber? Inmediatamente Roberto le contestó: hay un déficit y punto, y debo quitarte algo de tu sueldo. E inmediatamente, según el propio Kiko Carlos Villagrán, él le preguntó: ¿cómo así que vas a quitar algo del sueldo a mí? Pero si son tus personajes, yo simplemente soy quien los interpreta nada más. Lo demás es tu asunto. Simplemente, según Villagrán, Roberto estaba buscando un pretexto para sacarlo, nada más. Entonces le dijo que se salía del programa. Después de dicha conversación, el avión aterrizó y ambos se fueron a sus casas. Pero unos días después, recibió el llamado del dueño del canal, que emitía el programa, y le dijo que tenía un ciclo nuevo pensado para él, pero le pidió que su personaje no hablara como Kiko. O sea, que fuera otro personaje distinto a Kiko, algo que probablemente no lo iba a hacer tan popular. Lo que quería hacer simplemente, según las propias palabras de Carlos Villagrán, era acabarlo artísticamente, ponerle el pie encima. Así que le dijo que no iba a hacer un programa en el cual no interpretara a Kiko, pues ese era su personaje bandera. ¿De qué le servía a él hacerle un papel de un hombre serio y duro? O quizá otro chiste, pero no. Lo que quería, según él, según Carlos Villagrán, era acabar con su carrera. Inmediatamente le dijo que él no iba a hacer ningún otro programa, ni iba a interpretar a otro personaje que no fuera Kiko. Cuando salió a la calle, se dio cuenta que había quedado sin trabajo. Pero luego de su salida, Venezuela le abrió las puertas. Luego de intentar una serie de proyectos cómicos en otros países, Villagrán se fue a Venezuela en 1981. Comenzaban los años 80. Allí produciría, unos programas de radio en Radio Caracas Televisión, donde trabajó con varios humoristas muy populares de la época en Venezuela. Ese canal no transmitía episodios del Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Dicen que el mismísimo Azcárraga les prohibió a muchas televisoras a nivel latinoamericano que evitaran darle trabajo a Carlos Villagrán. Y si le daban trabajo, él no les prestaba los programas como El Chavo, El Chapulín Colorado y otras novelas que en ese momento eran éxito. Y como Radio Caracas Televisión no transmitía en ese país los episodios del Chavo, sí le pudieron dar trabajo a Kiko. El primero de estos programas fue El Niño de Papel, que se hizo del 81 al 82 y logró meterse al aire solo unos pocos meses después. Luego de la cancelación de ese programa, en 1982 haría la serie Federico del 83 al 84, que fue la más exitosa de su carrera de solista. Su primera temporada contó con la actuación de Ramón Valdés, el popular Don Ramón. La personificación de Villagrán en este programa estaba basada en su conocido personaje Kiko en El Chavo del Ocho, y la trama era una especie de parodia de dicha serie. La segunda temporada y final fue rebautizada como Las Nuevas Aventuras de Federico, del 84 al 85. Además de la producción de estas comedias para televisión venezolana, también fue director de todas ellas y escritor de Federico.
algo que siempre quiso hacer, escribir sus propios guiones. También hizo el programa en Venezuela, infantil, llamado El Circo de Monsieur Cachetón, donde interpretaba a Monsieur Cachetón, el dueño del circo. Su última serie en Venezuela fue Kiko Botones en 1986, pero sería recibida tibiamente por la audiencia. Se exportó a otros países, entre ellos México, por algunas cadenas distintas a Televisa, como fue la TV estatal Imevisión, después llamada TV Azteca. Claro, el programa no tuvo mucha resonancia ni índice de audiencia. Regresaría a México en el 87 y con un contrato con la pequeña televisora Telerrey para realizar un nuevo proyecto de comedia denominado A Que Kiko. Y así fue que se hizo A Que Kiko en 1982. En un principio contó una vez más con la presencia de Ramón Valdés, siendo sustituido posteriormente por Sergio Ramos, el Comanche. Pues la situación de Ramón Valdés, como muchos de ustedes sabrán, empeoró debido a su salud. En abril del año 2000, durante un especial del Chavo del Ocho que Televisa organizó como homenaje a Gómez Bolaños por su larga trayectoria, se logró una supuesta reconciliación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez. Está bien, fue la primera ocasión que se vieron las caras tras 22 años de alejamiento. La ocasión fue agradable y entrañable para todos los presentes en el evento, entre ellos todos los actores que fueron parte del elenco de Gómez Bolaños, excepto los que partieron. Sin embargo, con el paso del tiempo se demostró que esa supuesta reconciliación fue básicamente un recurso publicitario. Cabe resaltar que Roberto Gómez Bolaños estableció batallas legales con los antiguos actores del Chavo del Ocho, con casi todos, incluyendo con María Antonieta de las Nieves, más conocida como La Chilindrina, y con Kiko. Pero tras confirmar la partida de Gómez Bolaños, en noviembre del año 2014, Villagrán entregó un mensaje donde lamentó el suceso y luego le daría el pésame a Florinda Mesa. En cuanto a su vida personal, Kiko Carlos Villagrán vive en distintos países dependiendo de donde haya chamba, como lo son México, Ciudad de México, Caracas, Buenos Aires, Santiago y Miami. Su última residencia se encontró en Palermo, Buenos Aires, Argentina. Se casaría 3 veces y es padre de 7 hijos: Paulo, Silvia, Ángel, Samantha, Edson, Gustavo y Vanessa. Y también les cuento que tuvo un circo como añoranza llamado el Circo de Kiko, donde viajó por toda Latinoamérica. En mayo del año 2013 se hizo sus últimas presentaciones con su típico personaje en Brasil, que culminaron en Río de Janeiro el 11 de mayo frente a unas 1000 personas. Según sus propias palabras, quien les habla ahora es Carlos Villagrán. Hace 30 años estamos juntos, pero llega un momento en el que tenemos que parar. He despedido, sí, a Kiko. Así dijo en Río de Janeiro, cuando un diario brasileño le preguntó por qué se había despedido y había puesto el fin a su personaje de Kiko. Él dijo que estaba llegando a los 70 años y por respeto a los admiradores iba a parar de competir contra su peor enemigo, el Kiko más joven que aparece todos los días en televisión, pues ya estaba entrado en edad y sus fuerzas ya casi no le daban,
de tener aquel ritmo como aquel Kiko. En el año 2017, Kiko hizo la película Cómo se tornar o peor alumno de escuela, algo así en español como convertirse en el peor alumno de una escuela. Una película brasileña donde interpretó al director de la escuela y también antagonista de la película. Y esperamos que les haya gustado este interesante video, no sin antes decirles gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.